Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería responder la pregunta de una persona que nos escribió un correo electrónico sobre el ayuno concretamente. Hace unos días subí una pequeña enseñanza, bueno, yo creo que ya hace un par de semanitas, subí una enseñanza que di en un día de ayuno de nuestra congregación. Era sobre el mensaje en el que Jesús se encontraba con sus discípulos que no habían podido echar fuera un demonio y él respondía, no, este género solo sale con oración y con ayuno. Y hablábamos de la importancia del ayuno a la luz de las Escrituras. Tratábamos también ese capítulo de Isaías que normalmente se utiliza para decir que Dios no quiere que ayunemos literalmente de no comer, sino que lo que quiere Dios es que ayudemos a los pobres, a los necesitados, a la viuda y esas otras cosas, y explicábamos bien todo eso para no entender que ese texto lo que estaba diciendo es que el ayuno, como siempre lo habíamos entendido, no valía. Es decir, el ayuno que hizo Jesús, por ejemplo, que estuvo días sin comer y se enfrentó al diablo. Nosotros sabemos lo de la tentación en el desierto y cómo Jesús estaba en ayuno. Vemos también a Moisés pasando mucho tiempo de ayuno. Vemos a Esther proclamando que se haga un ayuno antes de ir a hablar con el rey porque le podía costar la vida cuando el pueblo judío estaba siendo perseguido de muerte por un edicto que se iba a cumplir poco después. Nosotros vemos el ayuno de Nínive, por ejemplo, cuando Jonás predica y todo Nínive decide ayunar, incluso poner a ayunar a los animales, que eso sería más curioso todavía investigar un poco sobre ese asunto. Pero la persona entonces me preguntaba, bueno, me decía lo siguiente el correo, Juan Manuel, yo he sido convencida por esa enseñanza y más que he podido ver que el ayuno es una práctica que también es parte de la vida cristiana, así como la oración, así como la lectura bíblica. El ayuno es una práctica bíblica y yo quería saber cada cuánto hacerlo. Esa persona está en una iglesia donde normalmente ayuna cuando la iglesia hace ayunos reunidos, pero no tiene como una práctica individual en cuanto al ayuno. Y la persona me preguntó eso, ¿cada cuánto debo ayunar? Y me pareció una pregunta interesante, tanto que le dije que yo haría un vídeo, lo subiría y luego se lo haría llegar o ya lo vería en el canal sobre eso porque creo que le puede servir a más personas. ¿Qué debo decir en cuanto al ayuno? Cuando yo veo la práctica bíblica de el escudriñar las escrituras, reflexionar en las escrituras, yo veo que hay que hacerlo regularmente. Por ejemplo, vemos Salmos que dice que la ley del Señor medita de día y de noche, y vemos más textos bíblicos que nos llaman a diario a buscar la palabra del Señor. Cuando pensamos en las oraciones, y vemos incluso hombres en el Antiguo Testamento que oraban como 3 veces al día, o en el Nuevo Testamento, registros en los evangelios de textos como por ejemplo aquellos o en el libro de Hechos que hablaban de la hora novena, la hora de la oración, y sabíamos que para el pueblo judío, incluso para los creyentes, discípulos de Jesús, era común orar regularmente. Así que vemos que la palabra era algo regular para cada día, la oración era algo regular para cada día, pero no vemos el ayuno como una práctica para cada día. Jesús le dice a sus discípulos en una de sus enseñanzas más conocidas, que les dice, cuando ayunéis, da por hecho que van a ayunar. Les enseña que no sean como los hipócritas, que no vengan con el rostro desfigurado para que todo el mundo sepa que son espirituales y ayunan mucho, sino que se laven el rostro y que no parezca delante de los hombres que están ayunando, porque basta con que lo sepa el Señor, y el Señor que ve en su secreto, pues Él los recompensará en su debido momento cuando por ese ayuno, ¿no? Tratará con ellos, bendecirá el tiempo que han podido tener de comunión con el Señor, fortalecerá su fe, alimentará su espíritu, pero basta con que el Señor lo sepa. Lo importante que nosotros vemos en todo esto es que vemos ayunos como el de Daniel, que fue en un momento particular, vemos ayunos como el de Jesús, que fue en un momento particular, vemos ayunos como el de Nínive, que fue en un momento particular, como el de Moisés, que fue en un momento particular. Entonces no vemos que el ayuno sea una práctica regular, a diario, como la palabra y como la oración. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? No hay ninguna parte en la Biblia que defina cada cuánto debemos ayunar.
La Biblia define que el ayuno es una práctica bíblica, define que el ayuno es una práctica cristiana de los discípulos de Jesús, y lo expliqué en esa enseñanza. Entonces, nosotros sabemos que el ayuno es algo que Dios nos ha dejado como una práctica que sirve para tratar con nuestra carne, para fortalecer nuestro espíritu. El ayuno es un medio de gracia dado por el Señor, es una disciplina espiritual muy útil. Sirve para fortalecer la fe, para luchar contra nuestra carne, para matar nuestros pecados, para enfrentar tentaciones, para acercarnos más a Dios, para tener momentos de mayor comunión, para elevar nuestra cercanía en nuestro caminar a Dios en momentos que podemos sentirnos un poquito más fríos o apagados en la fe. Son muchas las cosas por las cuales podemos ayunar que son lícitas, no por dinero, no por un coche más grande o por un yate en la costa aparcado para pasear los fines de semana, pero ayunar por las cosas lícitas y apropiadas, ayunar de quebranto porque hemos fallado al Señor y queremos separarnos en ayuno para mostrarle al Señor nuestro arrepentimiento, para realmente buscarlo y que nos fortalezca para una buena y rápida y pronta restauración de nuestra vida. El ayuno es lícito, pero la Biblia no dice exactamente cada cuánto se debe hacer. Sí, la oración lo vemos regularmente, sí, la palabra vemos regularmente, pero del ayuno no vemos una indicación clara sobre eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la Biblia no diga que se debe hacer cada cierto tiempo no significa que entonces no se deba hacer. Ya hemos visto que sí. La pregunta es cada cuánto. Y a mí me gustaría decirle algo a nivel personal a todos aquellos que quieren empezar a incorporar la práctica del ayuno a su vida diaria. Me gustaría decirles que sería bueno, si pueden, que lo hagan una vez a la semana. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que ayunar, o si, pueden hacerlo cada 15 días o una vez al mes. Como dije, es algo muy personal. Pero el ayuno realmente beneficia nuestra vida espiritual, fortalece nuestra vida espiritual, nos ayuda a combatir la carne. Y yo creo que escoger un día, y no tienes que tirarte las 24 horas o todo el día, pero escoger un día en el que puedas separarte, no sé, 6, 7 horas para el Señor en ayuno, sería maravilloso. Quizá un sábado no trabajas y dices, mira, los sábados yo puedo levantarme temprano, a lo mejor a las 7 de la mañana, y puedo separarme con mi Biblia, alabanzas, y buscar al Señor durante varias horas, e ir hasta, no sé, las 4 o 5 de la tarde. He estado horas de ayuno, separado, consagrado, orando, leyendo la palabra, y luego ya voy a disfrutar de tiempo en familia, de algunas ocupaciones. Tampoco te tienes que sentir mal si el sábado que normalmente dedicas a ayunar, ese sábado, pues mira, ha salido un compromiso, no pasa nada. Pero puede ser una práctica muy buena para incorporar una vez a la semana. Yo suelo decirle a las personas que un día muy bueno para ayunar es el domingo. El domingo para nosotros es el día que normalmente nos reunimos con nuestros hermanos, estamos juntos adorando al Señor en la iglesia y podemos ocupar nuestro día para el Señor, lo consideramos el día del Señor y por lo tanto puedes levantarte temprano, dedicar un tiempo de oración, repasar un poco la palabra de Dios, meditar y reflexionar en las Escrituras, luego irte al culto, darle un buen culto al Señor. No tienes que anunciar a todos que estás ayunando, pero puedes estar un buen tiempo con el Señor y luego puedes cantarle, orar, estar con tus hermanos y volver a tu casa. A lo mejor hay más actividades en tu iglesia y lo puedes aprovechar, pero si no, volver a tu casa, tener otro tiempecito más de oración, otro tiempecito más de palabra y a una hora prudencial, pues entregar tu ayuno al Señor y ya, pues, no sé, ir a merendar, ir a comer algo o ir a pasar ya un tiempo familiar. Es que es muy personal, depende mucho de la agenda de cada uno, depende mucho de la estructura familiar de cada uno, si se lo permite, pero yo le diría a las personas que intenten buscar que el ayuno se vuelva algo más regular en sus vidas, porque a veces empezamos a dejarlo como casos esporádicos, ¿no? Como Nínive, cuando viene una catástrofe y nos vamos a arrepentir, o cuando necesitamos un socorro inmediato, o cuando buscamos el favor de Dios como Daniel delante del rey o de sus oficiales y buscamos el ayuno como para casos de emergencia, pero sería bueno incorporarlo de una manera más regular. No digo, a lo mejor no puedes todas las semanas, tampoco te sientas menos cristiano porque lo puedes hacer cada 2 semanas o porque lo puedes hacer una vez al mes.
Hay veces que varias semanas no se ha podido por compromisos, por cosas, por eventos que había, pero luego de golpe uno tiene 2 o 3 días y incluso dice, hoy me separo todo un día, quiero estar un día de ayuno. O a veces hay momentos más pesados, difíciles, no sé, quizá de buscar más la dirección del Señor, querer estar más separado de todas las cosas y estar más centrado en el Señor para buscarlo más y te separas 2, 3 días. Es que es muy personal. Pero lo que sí que diría es que sería bueno incorporarlo poco a poco a nuestras vidas para que sea un hábito más o menos regular. Yo recomiendo eso. Si puedes hacer uno a la semana, aunque no sea todo el día, unas buenas horas, estaría muy bien. Si lo puedes hacer cada 15 días, también. Pero yo te animo de todo corazón, como pastor, pero sobre todo como hermano en el Señor, que puedas intentar incorporar la práctica del ayuno, no para perder peso, para buscar al Señor. Porque al final ayunar es tener hambre de Dios. Ayunar es querer estar más cerca de Dios, querer más de su ayuda, más de su socorro, conocerlo más, estar más cerca de Él, estar menos distraído de muchas cosas para concentrarte en buscarlo, es buscar más en su palabra, querer escuchar su voz en su palabra, querer que Él trate con tu corazón, que te ayude a seguir cambiando cosas que te están costando. Pon tu orgullo en ayuno, pon tu soberbia en ayuno, pon tus tentaciones y tus luchas con algún pecado en ayuno. Vamos a matarlo, vamos a matar esa carne. Es una lucha contra la carne. La Biblia dice que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, que por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Entonces, Dios nos ha dado herramientas espirituales para combatir nuestra propia carne. Y una de ellas es el ayuno. Así que les animo a incorporar esa bella práctica espiritual, bíblica, lícita y buena a todas nuestras vidas. Espero que si este mensaje te edificó, lo puedas compartir con más personas, compártelo con tu iglesia, compártelo con tus amigos, para que muchos más se sumen a una buena práctica del ayuno regular en nuestra vida con Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.